¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. El tema que falta de esta parte de esta semana, filtro pasa alta de segundo orden activo. Bueno, vean que es algo similar, con la diferencia de que estoy cambiando de relación de capacitores por resistencias y viceversa. De hecho, si se dan cuenta, aquí tengo un filtro pasa altas formado por C1 y R3 y el segundo filtro pasa altas formado por C3 y R1. Para el caso del operacional estoy usando un potencial de más menos 10 volts. Vean que en propiedades, clic derecho, doble clic, se van a propiedades de componente y se van a huella por si no conocen los números de pines del integrado. De hecho, aquí en la parte derecha central, vean que les estoy dando la huella del integrado de cómo va conectado internamente. Eso por si no tienen la hoja de datos a mano. Para ello, vean que el primer integrado, el primer operacional, que es el que estoy usando, de hecho se nombra como unidad 1 del, del primer integrado, sí, sección A. Vean que estoy usando, aquí los identifico porque dice 1 y n más 1 y n menos, es decir, es el primer operacional del integrado, que en este caso corresponde a los pines 3 y 2. Como verán aquí, pin 3 y 2, no inversor e inversor. De ahí alimentación 11, negativa, alimentación positiva 4. Cabe aclarar que este integrado tiene una polarización máxima de más o menos 18 volts. Y pin de salida, pin 1, que en este caso tiene el nodo 4. Aquí no confundan los pines del integrado de la huella del footprint con respecto a los números de nodos, que son totalmente diferentes. Bueno, una vez que ya hayan visto, configurado bien, vean que estoy en este caso pues usando una relación similar al filtro pasa bajas, ¿sí?, de segundo orden. De hecho, si calculan ustedes aquí cuál sería la frecuencia de corte, van a ver que pues al final de cuentas el producto de 220 nanofarados por un kilo por 2pi, todo eso recíproco. Entonces los invito a que lo comprueben. 220 nanos por un kilo por 2pi, todo esto recíproco, y me dice que es de 723 Hz. Esa sería su frecuencia de corte. Y si se dan cuenta con respecto a la ganancia, en este caso viene siendo de 1.5, ¿sí?, porque acuérdense que es 1 más la relación proporción R4-R5, de acuerdo a este esquema que les muestro. Así que, con respecto a los voltajes de polarización, bueno, pues aquí le voy a colocar 1 kHz porque voy a hacer el barrido en frecuencia. Acuérdense que no hay tanto problema si le pongo un valor diferente, dado que barrido de bode implica un barrido de todos los tonos hasta el rango que ustedes determinen. Así que la amplitud, si es importante, colóquenle 1 para que tengan esa relación a la salida y no estén haciendo escalar, bueno, no estén escalando, ya sea que tengan voltaje de 2 volts y de ahí pues les dé otra cosa que pues ahora sí que requieren poner mucho más atención, ¿no? Pero en fin, es libre para que ustedes lo trabajen. Bueno, me voy a análisis en CA, porque es análisis en este caso en el barrido de frecuencia o bode. Ya tengo especificado los pines, en este caso pin 4 y pin 1, salida y entrada respectivamente. Vean que voy a hacer un barrido de frecuencias de 1 Hz hasta 1 MHz, 100 puntos por década de barrido y escala vertical en decibelios. Salida 4, lo voy a correr la simulación. Es el mismo procedimiento, ¿eh? Entonces aquí ya tengo lo que es mi barrido en AC. Entonces procedo a verificar cuál es la frecuencia, bueno, en este caso la ganancia en mi banda de paso, que es el primer punto que se requiere ver para saber si está bien nuestra ganancia. Vean que en este caso nos está dando pues Y2, en este caso de 3.96 decibelios. ¿Cómo sé qué es eso? Me voy a doble clic de mi gráfica, de mi escala vertical, que es el eje inferior, y veo que en este caso
y pues le voy a decir que es eje izquierdo, decibelios, ¿sí? Eje inferior se queda en logarítmico, porque acuérdense que estamos trabajando en décadas, ¿va? Así que como ya tengo confirmado eso, pues le doy a aceptar y vean que es 3.96. ¿Cómo sé que debe estar bien? Bueno, pues hacen el producto 20 decibelios por la proporción que existe entrada y salida, en este caso de la magnitud o de la ganancia que hay si evaluáramos para cuando la frecuencia tiene infinito, ¿no? O en este caso una década después de la frecuencia de corte, que debe dar lo mismo en esos dos puntos. Entonces 20 logaritmo base 10 de 1.57, que es la ganancia lineal que tengo, y me da aproximadamente 3.91 decibelios, que es bastante cercano a lo que ustedes pueden visualizar aquí en el cursor, en las leyendas del cursor, ¿va? Entonces, eso, lo que les acabo de comentar, vean que si yo lo hago una década después con respecto a la frecuencia de corte, que en este caso fue de 7.23 kilos, ¿sí? Me va a mantener lo mismo, 3.96, ¿sí? Eso es a una década de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es de 723 Hz, vean. Y si voy con respecto a Y1, vean que tengo prácticamente un decibelio, es decir, 3.96 menos 3. Vean que va a ser muy cercano a los 3 decibelios de atenuación que existe entre este punto, el cursor 2 y el cursor 1, lo cual comprueba que está bien mi filtro, dado que lo estoy configurando para 3 decibelios estándar o un factor de amortiguamiento de 0.707. ¿Sí? Así que voy a analizar aquí ante 2 décadas, es decir, me voy a ir hacia 72.3 kHz y vean que mi magnitud en decibelios se va a mantener. Entonces, esa es la característica que tiene este filtro, ¿va? Que debe mantenerse. Ahora, en la simulación pasada ustedes habrán visto que yo simulé a 1 GHz y que teníamos aquí una pequeña, un punto de inflexión. Eso se debe prácticamente a las características dinámicas que tiene el integrado, porque presenta capacitancias, inductancias y resistencias parásitas del propio semiconductor. Acuérdense que eso está en base a puros transistores JFETs, y a pesar de eso, pues así que la capacitancia que presentan las compuertas de cada uno de los transistores para hacer los arreglos se ve afectado a medida que la frecuencia incrementa. Así que, bueno, aquí ya tengo los dos parámetros, es decir, ya verifiqué ganancia y ya verifiqué cuál es la atenuación que tengo a la frecuencia de corte con respecto a la basal. Ahora me voy a ir una década antes de la frecuencia de corte, que en este caso es los 70.3, no, 72.3 Hz. Y vean que 72.3 Hz tengo aproximadamente los 36 decibelios. Acuérdense que para que yo verifique que esté bien debe existir 40 decibelios desde este punto, y si trazo de esta una recta totalmente, así que para, para ver la interacción, sí, veríamos que aquí se debe estar formando de manera lineal un punto de intersección con este mucho más por acá, mucho más arribita, donde está la punta del cursor. Entonces, si yo miro de este punto a lo que es una década después, pues debo verificar que existe prácticamente los 40 decibelios. Vean que dx en este caso, perdón, bueno, mi dy, porque estoy viendo lo que es magnitud, se encuentra en los menos 40 decibelios, que es lo que corresponde de atenuación para un filtro de segundo grado. Repito y hago énfasis, eso se verifica de acuerdo al grado de filtro, porque es 20 decibelios por cada grado, por el número de orden de filtro. Así que ya tenemos los 3 puntos principales de operación del filtro para saber de que si está funcionando dentro de los rangos establecidos. Si nos vamos con respecto a lo que es fase, vamos a verificar que debe haber 45 grados por cada polo. En este caso tenemos 2 polos y tenemos un 0. En este caso, quien domina son los polos en el sistema, ¿va? Así que vamos a ver qué pasa aquí. Para el fasor, pues ahora sí que es los grados prácticamente del 0 menos los polos, los grados,
de desfasamiento que tienen los polos, ceros menos polos, para que puedan verificar el desplazamiento que existe, porque si se dan cuenta, en el pasabajas teníamos un desfasamiento inicial de 0 Hz, pero aquí ya no podemos hablar de ese parámetro porque existe un cero, entonces hay un desfasamiento inicial a bajas frecuencias. Entonces, todo esto es lo que van ustedes a verificar, a analizar. De hecho, vean, voy a poner el cursor 1 a los 72.3 Hz, que es una década antes de la frecuencia de corte, y cursor 2 a los 723 Hz. Y vean que debe haber una diferencia en DX, perdón, DY, aproximadamente de 90 grados. En este caso, vean que existe 81.83. ¿Ya? Vamos a ver si está muy cercano. Vean que, pues sí, tenemos precisamente una década. Bueno, vean X1 y X2, ¿no? Entonces tenemos precisamente una década. Entonces, ¿qué implica? Pues así que aquí existe variaciones de parámetros internos del propio integrado, inclusive de los dispositivos, y eso que no le estamos poniendo variación eh, de, de porcentajes a los dispositivos pasivos. Entonces, aquí ya tenemos 90 grados. Con respecto a Y1, pues vean que es 171 grados, es decir, existe un desfasamiento de 180, aproximado de 180 grados, vaya, en frecuencias bajas, que esta zona es la que se ve totalmente atenuada por efecto del filtro. ¿Verdad? Y a partir de este punto es así que lo que nosotros consideramos como frecuencias deseables. Entonces, para que sea un pasa altas. Bueno, jóvenes, prácticamente eso es lo que ustedes requieren analizar para lo que es un filtro pasa altas. Aquí voy a omitir lo que es la respuesta transitoria porque ya lo vimos en el video pasado. Otro parámetro que requiero que ustedes vayan checando, y eso posiblemente haga un video adicional, va a ser para lo que es el análisis de, eh, a ver, Monte Carlo. Este análisis de Monte Carlo, jóvenes, va a servir mucho para que ustedes aquí se anexen las variaciones o los porcentajes de variación física del elemento. Acuérdense que cuando ustedes compran un capacitor de resistencia, tiene una tolerancia, ya sea más menos 5%, más menos 10 o más menos 1%, en el caso de los resistores. Entonces, aquí ustedes pueden emular esas variaciones y pueden también conocer cuáles serían las respuestas que podrían obtener, ¿sí?, ante estas. Si ya sea que el resistor que ustedes hayan elegido tenga una variación de más o menos 5%, si es 1 kilo, el 5% sería 50 ohms adicional, entonces sería 1.50, bueno, 1050 ohmios en la parte superior, en la parte inferior 950 ohms. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen esas variaciones y no las toman en cuenta? Bueno, pues aquí esta herramienta les va a servir bastante para que ustedes tengan esa referencia. Y vean que aquí estoy anexando tanto las capacitancias y resistencias del filtro nada más. No estoy anexando las resistencias de los divisores. ¿Cómo lo hacemos? Vean, me voy a agregar tolerancia. Una vez que le da agregar tolerancia, me voy con parámetro dispositivo y aquí tengo, bueno, voy a visualizar todos los elementos que tengo dentro de mi hoja de trabajo. Para efectos prácticos voy a anexar lo que son las resistencias, aunque aquí déjenme verificar cuáles son esos elementos. Bueno, ya estoy trabajando con R1, R3, me falta R4 y R5, ¿no? Así que ya tengo aquí, vean que tengo R3 y R5. ¿Sí? Voy a anexar en este caso R1. Si tengo R3, R5, me faltaría R1 y R4. Bueno, me voy a agregar tolerancia, parámetro de dispositivo, porque tengo también variación de circuito y de modelado, aunque prácticamente no me da nada. En este caso, más le voy a decir que es para parámetro de dispositivo, porque me voy con respecto a un elemento específico. En este caso, el resistor, ¿cómo se llama mi elemento? A emular R1. ¿Qué parámetro quiero? Pues le voy a decir que sea la resistencia. Y aquí pues le voy a dar un valor de tolerancia en porcentaje, un 5%, y una variación
estadística gaussiana o uniforme, ¿sí? Entonces aquí vean que le voy a dar normal o gaussiana, le doy a aceptar, ¿sí? Le doy qué parámetros de análisis quiero. Bueno, aquí ya anexé, ¿no?, los parámetros que yo quiero, ¿sí? Vean que aquí se anexó este elemento que tendríamos que, por supuesto, editar, dado que pues nos va a dar algo quizás totalmente diferente. Vaya, habríamos que checarlo, que verificarlo, ¿sí? Vean que cómo cambia. Entonces, si tengan muy en cuenta esa parte, ¿va? Y este es de agregar tolerancia, no, editar tolerancia, perdón, seleccionada. Vean que aquí pues estoy emulando un elemento que pues no tengo, ¿no? Bueno, le voy a dar R4, resistencia, que es la resistencia de retroalimentación de ganancia, y porcentaje 5% gaussiano. Le doy a aceptar y ahora sí ya tengo los elementos R1, R4, R5, R3, ya tengo todos. Las capacitancias, ahora sí me voy con parámetros de análisis y vean que le voy a decir, aquí tengo para analizar tanto en DC, en AC y transitorio. Acuérdense que BODE es análisis en AC, o sea, cuántas ejecuciones quiero. Entre más ejecuciones, por supuesto, más rango de tolerancia tengo para visualizar, porque son las posibles respuestas que voy a obtener en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a darle en este caso 6 corridas o ejecuciones que voy a tener. Vean que este esquema, bueno, este submenú es similar al que ya hemos trabajado en videos pasados. Tipo de barrido, voy a decir que sea por década. En este caso voy a incrementar el número de puntos para que sea mucho más definida mi gráfica. Aunque aquí no hay problema porque no tiene pequeños picos como cuando lleguemos a Rechazaban y Pasabana, que vamos a ver que tienen picos en bandas muy estrechas, ¿no? Escala, vamos a ponerle en este caso en decibelio, porque es la que nos interesa para que sea más práctico al momento de hacer la comparación. Y de ahí le doy simular. Bueno, también tuve que haber configurado, por supuesto, la salida, qué nodo quiero emular, ¿va? Que en este caso era el nodo 4. Pues vean, aquí, si se dan cuenta, empiezan a verse las gráficas con pequeñas o muy ligeras variaciones en el dominio de la frecuencia, ¿va? Aquí en la parte inferior les va a dar las tablas, qué valores están emulando y cuáles serían prácticamente los porcentajes, vaya, con respecto a la salida, qué variaciones tiene con respecto a la media, ¿no? Y cuántas desviaciones estándar, ¿no? Lo que es sigma. Así que si ustedes hacen aquí, bueno, seleccionan y hacen un zoom para ver ese parámetro o esas variaciones, vean que a medida que hacemos un zoom tenemos pequeñas variaciones. Repito, aquí porque es un filtro que no requiere tanto, pero aún así, vean que existen variaciones bastante notorias que pues en la práctica pues sí es importante porque muchas veces ustedes calculan para parámetros muy exactos, por ejemplo, no sé, que les haya dado resistencias 1252, ¿no?, ohmios, y de manera comercial solamente existe un 1.1 kilo, ¿no? Pero adicional hay que tomar las consideraciones de tolerancia. Entonces, esos parámetros son los que hay que tomar en cuenta. Así que esta herramienta de Monte Carlo les ayuda a que ustedes tengan una mejor referencia con respecto a los resultados reales que podrían obtener, ¿sí?, tomando a cuenta o tomando en consideración estas tolerancias de los elementos. Por supuesto, podemos hacer variación de parámetros de todos los elementos, inclusive del aplicador operacional, pero sería mucho más extensa. Entonces, vamos a basarnos solamente en los parámetros pasivos, resistencias y capacitores de aquí, para que sea mucho más pues, rápido y práctico su interpretación. Bueno, les dejo la tabla para que ustedes analicen, para que ustedes vayan viendo, analizando cada parámetro, ¿sí?, de simulación. Aquí vean que tenemos las 6 ejecuciones que les pedí, para que ustedes chequen y saquen sus conclusiones, ¿sí?, de acuerdo a lo que ustedes hubiesen planteado, y para los que vayan a hacerlo práctico, pues vean
qué resultados podrían obtener en la vida real. Ese sería todo por el momento, jóvenes. Entonces, esta es la parte que faltaba de esta semana. Así que empezamos así que con las sesiones de prácticas, en los cuales en este caso estoy asignando para la siguiente semana 2 días. En el Classroom les especificaré ahora sí que los detalles. Hasta luego, excelente tarde.